Buenas tardes a todos, bienvenidos. Comenzamos con esta nueva unidad en donde trataremos medios de contraste, una unidad considerada unidad eje o unidad base, ya que de acuerdo a los contenidos que se desarrollan en esta unidad, ustedes van a poder comprender los temas a seguir, ¿sí? Tanto en este cuatrimestre como en el cuatrimestre que viene, ¿sí? Por eso les pido, chicos, que presten mucha atención a cada uno de los temas y los contenidos que vamos a desarrollar en esta clase, ¿sí? Antes de comenzar de lleno con la clase, quería aclararles una de los de los procedimientos con los cuales desarrollábamos las clases en el instituto, que tenía que ver con el reconocimiento de los distintos elementos o distintos materiales con los cuales ustedes pueden trabajar en un estudio contrastado, ¿sí? Principalmente reconocer los distintos contrastes. Les explico esto y voy a tratar de adaptar esa clase presencial a esta clase virtual para que ustedes puedan reconocer cada uno de estos elementos, de manera tal que si a futuro ustedes tienen un examen en el instituto, ¿sí?, ustedes puedan reconocer estos elementos, ¿sí? Otra de las cosas a aclarar, chicos, por favor, quiero que en este momento, lo que les había dicho de antemano, que tengan impreso o copiado a mano la clasificación de los medios de contraste, ¿sí?, que está subido a plataforma, para que puedan seguirme con los distintos temas y distintos contenidos que vamos a desarrollar en el día de hoy, ¿sí? Bien, arrancamos con esta unidad, medios de contraste, y generalmente lo que suelo hacer o lo que me gusta hacer es relacionarlo con una situación particular para que ustedes comiencen con esa interpretación y puedan comprender todos los contenidos de medios de contraste. Siempre lo comparo con la situación de pintar una habitación, ¿sí? Ustedes cuando pintan una habitación o contratan a un albañil que les pinta una habitación, ustedes le van a pedir al albañil que una de esas paredes, por ejemplo, presente un color diferente a las demás. Es decir, 3 de las paredes van a tener un color suave, ¿sí?, y la cuarta pared va a tener un color fuerte, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda resaltar sobre las otras paredes. De eso trata el contraste, de eso trata los medios de contraste. ¿Y cómo lo aplicamos en los estudios radiográficos? Los medios de contraste en los estudios radiográficos buscan resaltar estructuras, buscan resaltar vísceras, buscan resaltar órganos, buscan resaltar tejidos, ¿sí? Pueden existir contrastes que sean de tipo natural y contrastes que sean de tipo artificial. Ya vamos a entrar de lleno en esto, pero quiero que arranquen con esta idea, ¿sí?, para que puedan conocer y comprender todos los contenidos, ¿sí? Un contraste lo que busca es resaltar una estructura en alguna parte del cuerpo que no logra visualizarse, en este caso, con una radiografía, ¿sí? Los temas que nosotros vamos a ver en esta unidad tienen que ver con los contrastes que ustedes van a utilizar en estudios donde trabajan con radiografías o radiología convencional, ¿sí? Existen otros medios de contraste que se aplican en otros estudios, como por ejemplo en la resonancia magnética, donde ustedes ahí trabajan con gadolinio, ¿sí? El gadolinio en resonancia magnética es el medio de contraste que se utiliza. Pero bueno, eso no lo vamos a ver aquí, ¿sí? Quiero que sí tengan idea de eso, que resonancia magnética es un estudio radiográfico que utiliza otro tipo de medios de contraste distinto al que se puede utilizar en radiología convencional, ¿sí? Bien, teniendo todas estas ideas, todas estas nociones, arrancamos con estas 3 imágenes que ustedes están viendo en esta plantilla, ¿sí? Fíjense en la parte superior izquierda, tienen 4 fármacos
que esos representan a un tipo determinado de medios de contraste. Hacia el lado derecho tienen otro tipo de medio de contraste que se utilizan para otro tipo de estudios, y en tercer lugar tienen la imagen de un tórax, ¿sí? Ustedes me dirán qué tienen que ver uno con otro, cuál es la diferencia. Fíjense, el que está en el lado izquierdo superior se caracteriza por utilizarse para el estudio de tejidos, para el estudio de también órganos, pero se los va a utilizar inyectando en vasos, ¿sí? Inyectando a través de una vía endovenosa. Y en el caso de estos que se visualizan del lado derecho, se lo va a utilizar para estudiar el sistema digestivo. El sistema digestivo, ¿dónde comienza o cómo se consolida? Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto, ¿sí? Estos que están en el lado derecho se utilizan para estudiar el sistema digestivo. ¿Cómo se lo puede utilizar? En algunos casos se lo puede utilizar a estos que están del lado derecho por vía oral, por vía nasal, ¿sí? O por vía rectal. Lo que se busca es estudiar el tubo digestivo, distinto a los que se utilizan para estudiar por vía endovenosa. Algo importante, chicos, algo importante y a no confundir. Nunca deben, por así decirlo, mezclar sus ideas en cuanto a cómo utilizar los medios de contraste. Recuerden que este medio de contraste se utiliza el segundo, que es el bario, sulfato de bario, ¿sí? Esto es el sulfato de bario, se utiliza pura y exclusivamente para el estudio del sistema digestivo, ¿sí? Nunca lo van a utilizar para el estudio endovenoso, porque pueden generar una toxicidad en el paciente hasta posible muerte del paciente, ¿sí? Jamás el bario, que es el que está en la derecha, que es para estudiar el sistema digestivo, nunca lo pueden utilizar por sistema endovenoso, ¿sí? El que está en el lado izquierdo, se lo utiliza por vía endovenosa, ¿sí? En este caso, el que está en el lado izquierdo, el más fluido, llamado, puede ser un iónico, que estos están formados a base de el yodo, estos que están aquí, a base de yodo, se introduce en el torrente sanguíneo y se estudian todos los tejidos como les había explicado anteriormente. Pero estos, que son para estudiar endovenoso, también en algunos casos se lo utiliza para estudiar el sistema digestivo, ¿sí? En este caso sí se puede. Los iodados, que son estos, sí se pueden utilizar para estudiar el sistema digestivo. Caso inverso, estos que son formados por sulfato de bario son pura y exclusivamente para estudiar el sistema digestivo. No se los puede inyectar a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Bien. Esta tercera imagen, ¿por qué la pongo aquí? Para explicarles que hay determinados casos, ¿sí?, en el que se utilizan medios de contraste naturales. Ahora vamos a ir de lleno en esto. Fíjense, estos dos que les había nombrado anteriormente, ustedes lo tienen que introducir al paciente, es decir, no es propio del paciente, no es natural del paciente, ¿sí? En el caso de este tercero, se lo considera natural. ¿Qué se considera natural? El aire. Fíjense, chicos, el aire que se encuentra dentro del campo pulmonar logra aumentar la densidad del campo pulmonar. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a permitir resaltar el campo pulmonar sobre las estructuras aledañas o próximas. Es decir, el aire, en este caso,
también es considerado un medio de contraste cuando está dentro de el organismo, ¿sí? Es decir, el aire, repito, el aire que está por dentro del organismo también se considera un medio de contraste natural. Los dos anteriores son medios de contraste de tipo artificial. Bien. Esto es el concepto de medios de contraste que les dice, son sustancias químicas de moléculas complejas que introducidas dentro del torrente sanguíneo van a permitir resaltar o aumentar la densidad de tejidos y vasos. Eso hace referencia a los medios de contraste iodados, los que se introducen por vía endovenosa. Y la otra definición, que la ven abajo, ¿qué les dice? Son elementos que permiten rellenar un órgano para estudiarlo y diferenciarlo. Hace referencia al bario, ¿sí? Al sulfato de bario que hablábamos recién para estudiar el tubo digestivo, ¿sí? Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Bien, esto es el cuadrito que les pedía que tengan impreso o copiado, ¿sí? Para que puedan comprender. Vamos a hacer una referencia de tipo general para que ustedes puedan comprender. Fíjense, medios de contraste, los dos conceptos que acabamos de ver, son sustancias químicas de moléculas complejas que introducidas dentro del torrente sanguíneo permiten resaltar estas estructuras, ¿sí? Estos tejidos, estos vasos. Y también tienen la segunda definición, que tiene que ver con el sulfato de bario que se introduce dentro del tubo digestivo, ¿sí? La primera clasificación de los medios de contraste, ¿sí? Tiene que ver con naturales y artificiales. Los naturales, les hacía reseña recién, son los que son propios del organismo, que tienen que ver con el aire, que acabamos de ver, el dióxido de carbono y el oxígeno, y el fósforo y el calcio. Ustedes me van a decir, fósforo y calcio, ¿por qué? Porque están contenidos en el hueso, ¿sí? El hueso permite resaltar esta estructura ósea sobre las demás. Por ejemplo, una plaquita de una pierna, por ejemplo, ¿sí? O una placa de un antebrazo, ¿sí? El hueso aumenta su densidad en comparativa con los tejidos aledaños. Por eso se considera al fósforo y al calcio como otro medio de contraste a utilizar. ¿Estamos, chicos? Bien. Continuamos entonces. ¿Cuándo considerábamos artificial? Cuando era algo que se administraba al paciente, no era natural, propio del organismo, ¿sí? En este caso se clasificaban en positivos y negativos. Positivos me daban una imagen radiopaca, ¿sí? O sea, una imagen blanca. Negativos me daban una imagen radiotransparente, ¿sí? Una imagen más oscura, como en el caso del tórax. ¿Por qué es negativo en este caso el aire? El aire pasa a ser negativo. Porque en algunos casos el aire también se lo administra, chicos. No solamente se considera natural al aire que ustedes inhalan por manera involuntaria, permanentemente, como lo están haciendo en este momento, sino en algunos estudios necesitan administrar aire, como por ser a través de un tubo, de oxígeno, ¿sí? Para hacer ciertos estudios. O a través de un catéter, por ejemplo, se introduce aire para hacer ciertos estudios. No siempre el aire es considerado natural. En algunos casos se le administra de manera voluntaria para ciertos estudios. En ese caso el aire pasa a ser artificial, de administración artificial, ¿sí? Bien. Hasta aquí vamos a cortar y en instantes seguimos explicando la parte de este cuadrito, porque tengo un límite de 15 minutos para grabar cada video, así que les retomo todo esto en el siguiente video, chicos. Ahora les subo. Muchas gracias.